bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, los que vienen en camino, pues que el Señor apresure sus pasos. Vamos a orar. Primero vamos a decir de dónde estamos transmitiendo. Estamos aquí en la iglesia del Nazareno, Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California. Nuestro servicio siempre domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te alabamos. Santo de Israel, bendecimos tu nombre, Señor. Oh, mi Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, afectando nuestras vidas, Señor. Que seas tú derramando de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh, mi Padre Celestial, en tus manos estamos, Dios. Que tu Santo Espíritu se mueva con poder. Que podamos sentir, Señor, esa libertad que tú nos das de poder alabar y bendecir tu nombre, Señor. Que nada nos lo impide. Oh Santo de Israel, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú el que reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, como siempre, a tener nuestra lectura bíblica, y la vamos a tener como lo estamos haciendo en el libro de Hechos. Estamos tratando de seguir el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer, vamos en el capítulo 5. El capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12. Y dice la palabra del Señor así. Este párrafo tiene el título de Señales y Prodigios Apostólicos y trata de las primeras señales, o sea, después que se derramó el Espíritu Santo, es con ese poder con el que se hacían prodigios. Entonces vamos a leer en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en el libro de Hechos nos está describiendo. Lucas está contando la historia de lo que acontecía en ese tiempo, y eso era lo que acontecía en ese tiempo. El poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles y sentando los cimientos de lo que sería su iglesia, de lo que somos usted y yo hoy día. Vamos a continuar entonces con nuestras alabanzas. Como siempre les digo a usted, gócese con las alabanzas, con libertad, sienta la libertad de hacerlo. Si usted quiere cantar, si usted quiere, usted gócese en la presencia del Señor, que para eso Él nos dio libertad. Tú eres mi
gracias por esas alabanzas, por esos cantos, en que podemos elevar un canto al Señor y cantarle con nuestra propia voz. Por ejemplo, ese sublime amor. No podemos entender que el Rey haya muerto por usted y por mí. Sublime amor. Y fue por amor. Gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro servicio. Y como siempre, recordemos un poco, el domingo pasado tuvimos un invitado, ¿verdad? El pastor Joel Guerra. Estuvo aquí, pues, viéndonos. Y aunque no estuvimos aquí, seguimos el servicio a través de las redes sociales. ¿Y usted se acuerda qué predicó el pastor Joel? Salmo 23. Y fíjense que esa enseñanza fue nada más de la primera frase del Salmo 23. Qué hermoso. Me encanta cómo predica el pastor Joel. Y él decía que el Señor es mi pastor. Ahí basó en toda su enseñanza. ¿Sí lo recuerdan? Y lo estoy recordando porque una forma de ir memorizando y de ir, que las enseñanzas se me vayan quedando en la mente y no venir cada domingo a escuchar un mensaje y después no acordarme más, es recordarlo. Y él decía, Jehová es mi pastor, es, no era, ni será, sino es un presente continuo. Mío. Jehová es mi pastor. Mi pastor. Y él decía que David era un hombre que sí sabía lo que significaba ser un pastor. ¿Ya? Y que él compuso o escribió ese salmo cuando David era rey. Porque cuando no sabemos todos los privilegios que tiene un rey, hablamos de un rey y no lo podemos entender, pero él sabía lo que era estar detrás de las ovejas, como le dijo el profeta, ¿verdad? Detrás de las ovejas. Le dijo el Señor a través del profeta, detrás de las ovejas te saqué y te puse como rey de Israel. Por lo tanto, David sabía. Entonces, hermosa enseñanza, y ahora usted y yo la tenemos ya un poquito más en nuestra mente y podemos recordarla, podemos meditar acerca de eso. Pero vamos a continuar. En el servicio de hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el domingo, no pasado, sino antepasado, vimos el capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Donde hablábamos acerca de lo que pasaba ahí. En el capítulo 4, si rápidamente vamos, vemos que a Pedro y a Juan los arrestan. ¿Se acuerdan? Los metieron a la cárcel, los amenazaron. Y hablábamos que una de las enseñanzas que podíamos extraer de esto era la valentía con la que nosotros debemos predicar el Evangelio, porque ellos estaban frente al Sanedrín que había condenado a Jesús, o sea que ellos sabían que su vida pendía de un hilo. Perfectamente los podían crucificar a ellos también, pero ellos continuaron. También vimos que les prohibieron predicar el nombre de Cristo Jesús. Luego hicieron una oración para que cuando ya los soltaron, que se reunieron con los demás apóstoles, hicieron una oración todos para que el Señor les fortaleciera. Y vamos, para poder conectar la enseñanza de aquel domingo del capítulo 4 con el capítulo 5, vamos a tener que tomar un poquito del capítulo 4, que es la última parte. El capítulo 4, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso lo hizo José, un hombre muy piadoso, porque cuando vayamos avanzando en el libro de los apóstoles, nos vamos a encontrar de que este hombre, ya le empiezan a llamar Bernabé, jugó un papel muy importante en el
riqueza, porque parece ser que este hombre era un hombre acomodado, tenía dinero. O sea que él tenía una heredad y la vendió y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Veíamos también que Lucas, en este libro, porque él fue el que escribió el libro aclara en varios puntos del libro que los apóstoles, que los cristianos en esa época todo lo tenían en común, todo lo compartían, se ayudaban. Y eso llevó a que José o Bernabé hiciera esto. Recuerden que en esa ocasión aclarábamos que muchos han tomado ese hecho y han querido decir, y toqué el tema con mucho cuidado porque a mí no me gusta hablar de política, pero han querido decir que Jesús fue el que primero empezó a practicar el comunismo. Mentira del diablo, porque Jesús no vino a enseñar ningún sistema político, ni sociopolítico, ni socioeconómico. Simplemente Jesús enseñaba eso, compartir con el necesitado. Es un principio, es una característica inmersa en cada cristiano, ayudar al necesitado. Entonces, eso movió a que José o Bernabé hiciera eso. Pero eso no fue una característica de que todos hacían eso, era el que le nacía. Y este hombre parece ser que tenía propiedades y vendió una y llevó el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran a los necesitados. Ahora vamos al capítulo 5. Usted lo tiene allá en su Biblia. Vamos a leerlo porque aquí se va a presentar un hecho. Es bastante curioso. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Ananías y Zafira. Se habla mucho de esa historia. ¿Qué fue lo que sucedió con Ananías y Zafira? Ellos vendieron una heredad también, pero sustrajeron. O sea, una parte se la guardaron y el resto lo llevaron a los pies de los apóstoles y le dijeron: aquí está para que distribuya el precio de la heredad. Diría: pero hizo lo mismo que José y Bernabé, hicieron lo mismo, ¿verdad? Pues fue diferente. Fue diferente porque mintieron, engañaron al Espíritu Santo de Dios. Y las consecuencias. Dice que inmediatamente Pedro le dijo: ¿por qué hiciste eso? Si te quedabas con el producto de la venta, era tuyo. Si no vendías la heredad, era tuyo. Y si traías, pues, gloria a Dios. Pero mentiste al Espíritu Santo de Dios. Y es muy grave. Dice el libro de, por aquí lo tengo escrito, Romanos 6:23. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, el pecado es cosa seria. También Jesús, dando una enseñanza, Él decía: los pecados pueden ser perdonados. Incluso si hablan y ofenden al Hijo de Dios, refiriéndose a Él mismo, eso puede ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Y esta pareja trató de engañar a Dios. Imagínense la osadía.
Ahora, eso lo hicieron hace 2000, aproximadamente 2000 años atrás. Hoy día intentamos hacerlo también, ¿verdad? Hoy día también intentamos a veces tramar a Dios, dice en mi país. Las consecuencias son graves. Ahora, ¿por qué fue tan drástica el castigo? Porque es un castigo. ¿Se lo ha preguntado a usted cuando lee la historia? Pues yo me lo he preguntado. ¿Por qué fue tan drástico? Porque cayó muerto. ¿Sí se imagina de que cuando nosotros lleguemos a la iglesia empecemos a caer muertos lo que dijimos mentira el día anterior? ¿Cuántos quedaríamos? Pero ¿por qué con Ananías sí sucedió? Y fíjense, hay otros hechos en la Biblia donde también fueron igual de graves. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Sí recuerdan a Pedro? No, yo no lo conozco, yo no conozco a ese hombre. Pero tú andabas con ellos, tú andabas con Jesús. No, yo no lo conozco. ¿Por qué Pedro no cayó muerto inmediatamente? ¿No se lo ha preguntado? O Simón el Mago. Hay la historia de un hombre, más adelante la vamos a ver. Cuando vino una persecución, todo eso está en el libro de los Hechos, cuando vino la primera persecución contra el pueblo cristiano en Jerusalén, fueron esparcidos y algunos se fueron para Samaria. Y en Samaria había un hombre que practicaba la magia. Se conoce en la Biblia como Simón el Mago. Y Simón el Mago se convirtió al Señor por la prédica de estos hombres que vinieron de Jerusalén, que empezaron a enseñar la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Quién era Cristo Jesús? El Hijo de Dios, el que fue crucificado hace poco, y le enseñaba. Y Simón el Mago se convirtió al Señor. Pero luego vinieron los apóstoles y empezaron a imponer las manos sobre los nuevos convertidos y recibían al Espíritu Santo de Dios y hablaban en lenguas y empezaban a hacer prodigios y milagros. Y Simón el Mago vio eso. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y Simón el Mago se acercó a los apóstoles y le dijo: ¿cuánto vale ese poder? Yo te puedo dar dinero para que me des ese poder de imponer las manos y repartir el Espíritu Santo de Dios. Eso hizo Simón el Mago. Pero ¿qué le dice Pedro? Pedro lo reprende y le dice: Jehová te perdone, el Señor te perdone, Dios te perdone de lo que estás haciendo, porque Dios no se puede comprar con dinero. Y Simón el Mago no cae muerto. ¿Sí ve una diferencia? Ahora, yo siempre me he preguntado eso: ¿por qué es tan drástico el castigo para Ananías y Zafira? Porque si usted sigue leyendo el capítulo, después aparece Zafira y le preguntan: ¿vendiste la propiedad en tal precio? Sí, y expiró también. Muchos han tratado de explicar esto y no hay una explicación que nos convenga o que nos deje satisfechos. Pero alguien sí explicó y dijo: lo que sucede es que se estaba estableciendo la base de la iglesia. Se estaba estableciendo todo lo que después nosotros recibiríamos en este tiempo. Por lo tanto, había muchos milagros, maravillas y castigos como el de Ananías y Zafira. Y eso llevó a la gente, que la gente tuviera mucho temor, pero no temor de miedo, sino temor de respeto, de honra a todo lo que se refería al Señor y a los apóstoles. Esa es una explicación de lo que se ha dado para eso, y es la que mejor nos llega. Pero también en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y la palabra de Dios se cumple. Así, querido hermano, que si nosotros queremos extraer una enseñanza de esta primera parte del capítulo 5, es la paga del pecado es muerte, y lo que hizo Ananías y Zafira es muerte. Ahora, que hoy día, cada vez que digamos una mentira, no caigamos muertos, no quiere decir que el pecado no fue cometido.
El pecado está ahí. Y un día estaremos frente al Señor. Creamos en Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador y Salvador, o no creamos, un día todas las personas estaremos frente a Él. Y nos van a pasar todos nuestros pecados, de los que no nos arrepentimos y de los que pensamos que podíamos meter debajo de la alfombra y esconderlo. Así que esa es la enseñanza que podemos extraer del hecho de que sucedió de Ananías y Zafira. Si nosotros seguimos leyendo, continuamos aquí. Aquí está Mateo 12:31, lo que le decía hace un momento, dice: por tanto os digo, hablando de Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El rechazo de la verdad, el rechazo de Cristo Jesús, el pecar deliberadamente, porque ese fue otro problema que tuvieron Ananías y Zafira. Miren, Ananías y Zafira no eran personas que no conocían del Señor. ¿Sí comprende eso? Ananías y Zafira pertenecían a la iglesia. Más adelantito vamos a ver que en el libro de los Hechos ahí empieza a llamarse, al grupo de cristianos le comienzan a llamar la iglesia. Convénzase de esto, mi hermano. Ananías y Zafira eran personas que habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No eran personas externas de la iglesia. Porque si son personas, hubiesen sido personas externas de la iglesia, estarían cometiendo el mismo pecado, pero por ignorancia. Pero esta vez Ananías y Zafira cometieron ese pecado tan grave de mentirle al Espíritu Santo de Dios, de cometer blasfemia deliberadamente. ¿Sabe lo que es deliberadamente? Cuando lo hace a propósito, cuando sabe que no debe hacerlo, pero lo hace. Lucas, en este libro de los Hechos, comienza a mostrar ciertos problemas que había en la iglesia incipiente, en la iglesia primitiva, la época de oro de la iglesia. Ya había problemas. Por ejemplo, este es un problema. ¿Qué conllevó a Ananías y Zafira a hacer esto? Porque alguien antes lo hizo y seguramente recibió honra de las personas necesitadas. ¿Cómo honra? Si alguien de aquí de la iglesia, hacemos un grupo y vamos a alimentar, qué sé yo, homeless, ¿qué cree usted que sienten los hombres que estamos alimentando por los que estamos sirviéndole? Sienten agradecimiento, sienten honra, nos ven como personas de Dios, nos abrazan, nos dan las gracias, ¿cierto que sí? Bueno, José, o sea Bernabé, vendió una heredad y la llevó, ya lo leímos. ¿Qué cree usted que al saber las personas necesitadas que estaban recibiendo una ayuda a través de la herencia, de la heredad que vendió Bernabé, qué cree usted que sentían por Bernabé? Amor, honra, le daban las gracias. Y Ananías y Zafira seguramente vieron eso. Y ellos también quisieron sentir honra, sentirse importantes, sentir que tener halagos. Y ese problema ya empezaba en la iglesia primitiva. Y ese problema ha seguido a través de los siglos, y ese problema sigue hoy día. Por eso la enseñanza siempre está remarcada de todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo para Él. No para que nos vean, no para recibir honra a nosotros, sino para el Señor, en agradecimiento a todo lo que Él me ha dado, que fue mi salvación. Su mano no se ha acortado. Su mano ha estado con cada uno de nosotros todos los días. Por eso cada vez que hagamos algo en la iglesia, hagámoslo por agradecimiento a
A mí me gusta decir siempre esa frase: a ese que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, todo lo que hagamos en la iglesia, hagámoslo por eso. No como Ananías y Zafira, que ellos quisieron recibir honra por hipocresía. Ese fue su gran pecado. Más adelante veremos que también hubo problemas entre los griegos y los judíos. Ya se inició en la iglesia incipiente, en la iglesia que estaba germinando, en la época de oro de la iglesia, donde leímos una parte que los apóstoles hacían milagros. A los enfermos los traían de otros pueblos y los ponían en el piso. Y con la sombra de Pedro se sanaban. Lo leímos, ¿cierto? En esa iglesia, con ese poder, ya había problemas. Más adelante veremos que los griegos y los judíos empiezan a pelearse. Hay problemas cuando hay iglesias multiculturales. Hoy día sí que los hay. Ni multiculturales. Con el solo hecho que hayamos un grupo de personas ya empieza a haber problemas. Eso hemos hablado sobre esa enseñanza, y que lo único que nos permite seguir adelante es el amor de Dios dentro de nosotros, para ayudarnos los unos a los otros, perdonarnos, aceptarnos con errores y virtudes. La grandeza de la iglesia está en eso, en nosotros, en el amor ágape que debe existir entre nosotros. Entonces Lucas, en el libro de los Hechos, ya comienza a vislumbrar todos estos problemas. Pero ¿cómo salió adelante? ¿Cómo la iglesia ha sobrevivido 2000 años? Por el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestras vidas. Con errores y virtudes, ahí vamos, ¿verdad? Si nosotros continuamos, en la parte, en el capítulo 5, pero el versículo 12 al 16, fue la lectura que tuvimos, donde los apóstoles hacen maravillas, milagros, prodigios. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué conlleva? Que lo leímos. Fue la lectura que tuvimos. ¿A qué conllevaba esto? ¿Qué causaba todo esto? Tenía dos consecuencias. Y una era que el número de los fieles aumentaba y crecía. Cada vez que Pedro se levantaba y daba un discurso, se convertían de a miles. Lo hemos estado leyendo. Entonces esa era una causa. Eso causaba eso. O sea, una consecuencia de ese poder de Dios moviéndose a través de los apóstoles. Y otro que causaba era que se llenaban de temor, se llenaban de respeto delante de la presencia del Señor. Más este hecho de Ananías y Zafira, porque todos quedaron atónitos. Y la enseñanza, ¿cuál fue? Con el Señor no se juega. La cosa es seria. ¿Cierto? Más adelante, en los versículos 17 al 42, encontramos que a los apóstoles nuevamente los arrestan. Usted lo tiene allá en su Biblia. Capítulo 5, estamos en el capítulo 5, del 17 al 42. Era inevitable que los arrestaran nuevamente. ¿Por qué era inevitable que los arrestaran nuevamente? Recordemos, les habían dicho: no sigan hablando de ese camino de Cristo Jesús. ¿Quiénes se lo dijeron? El Sanedrín. ¿Se acuerdan? Que hablamos que era el Sanedrín, que estaba conformado por 72 personas. 71 personas, perdón. Eran 70 más uno, acordándose de Moisés y los 70 ancianos. Eran 71. El Sanedrín les había advertido a ellos que no predicaran a Cristo Jesús, y ellos lo siguieron haciendo. ¿Y cuál fue la razón que les dijeron? Es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Y ellos siguieron predicando. Por lo tanto, por eso digo, era inevitable que fueran capturados nuevamente. Y nuevamente fueron capturados. Y aparece en escena un hombre que se llama Gamaliel. Cuando arrestan a los apóstoles nuevamente, aparece Gamaliel, un hombre sabio. Recordemos que Gamaliel
fue el maestro de Pablo, ¿verdad? La Biblia lo dice, que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Todavía Pablo, en estos capítulos de Hechos, todavía Pablo no aparece en escena, pero sí aparece en escena Gamaliel, su maestro. Gamaliel pertenecía al Sanedrín y hace un análisis de lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice? Les dice al resto de Sanedrín, básicamente para parafrasearlo, le dice: hace mucho tiempo atrás se levantaron varios hombres diciendo que eran el Mesías. Se levantó uno que se llamaba Teudas, o Teudas, y ese formó una gran revolución, pero al final, después que él murió, el movimiento se deshizo. Y luego se levantó otro que también se llamaba igual Teudas, e hizo lo mismo. Y él le dice: ahora se levantó este hijo de carpintero, este carpintero de Nazaret, que ahora le llaman cristiano. Si esto no es de Dios, esto se va a desvanecer pronto. Esto se va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Y no lo va a desvanecer nada. En este momento, Gamaliel fue hasta profeta, porque 2000 años después de Jesucristo todavía la iglesia está aquí, todavía los seguidores de Cristo estamos aquí, todavía se predica la palabra del Señor, todavía se predica las buenas nuevas, y esa es nuestra tarea. Todavía la iglesia está viva. Eso fue Gamaliel le dijo eso. Entonces, aquí, con la historia de Gamaliel, el consejo que Gamaliel le da al Sanedrín, termina el capítulo 5. El consejo de Gamaliel. Pero ¿qué podemos extraer? Siempre, cada vez que leemos un capítulo, tratamos de extraerle una enseñanza principal. Y la enseñanza que le podemos extraer a este capítulo es que con el Señor no se juega. Pero yo a veces he cometido unos errores, ahora le dicen errores, ¿verdad? Le decimos errores, unos pecados por ahí a veces, y no me ha pasado nada. Y la conciencia, cuando cometemos ese error y pensamos que como no me pasó nada, puedo seguirle haciendo, mi conciencia se va cauterizando y después lo hago como costumbre. Pero tengamos cuidado, porque la justicia de Dios nos llega algún día. Por lo tanto, cada vez, no podemos pecar, hermanos, somos seres humanos y cometemos errores, sí es cierto. Pero por eso es que tengo que ir cada día a los pies del Señor a ponerme en paz con Él, a pedirle perdón, a arrepentirme de lo que hice y no hacerlo más. Pero Ananías y Zafira desafiaron y le mintieron al Señor y sufrieron las consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en el libro de Romanos. Por lo tanto, las cosas con el Señor son serias. Las cosas con el Señor debemos darle seriedad y no andar como el hombre que vivía en la puerta del templo, pendiente de lo que pasaba afuera, adentro de la iglesia, perdón, y pendiente de lo que pasaba afuera de la iglesia. Y sabía lo santo y lo mundano. No, debemos comprometernos con el Señor, porque es serio. Y la otra enseñanza que podemos extraer de esto es que el poder de Dios se sigue manifestando a través del Espíritu Santo en usted y en mí para llevar el Evangelio. Los apóstoles no dieron marcha atrás y seguían expresando: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces las leyes las podemos violar. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Las leyes las podemos violar? Depende. Si una ley va en contra de la ley de Dios, usted y yo no tenemos por qué cumplirla.
sí debemos cumplir las leyes, sí las leyes de la Constitución, a la ley de la nación donde vivimos, es a lo que yo me refiero. Siempre y cuando esas leyes vayan en favor de vivir bien en comunidad, las cumplimos. Porque dice la palabra de Dios también en el libro de Romanos que toda autoridad es instituida por Dios. Y el que se opone a ella, a Dios se opone. Ok, perfecto. Pero si una ley se opone a la ley de Dios, nosotros como cristianos no debemos cumplirlo. Por ejemplo, sacan las leyes, otra vez me voy a meter en terreno pantanoso, las leyes del aborto. Nosotros no tenemos por qué cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros somos pro vida. Desde que el ser se engendró y es una célula, ya es un ser. ¿Sí me explico? Por lo tanto, no es que yo esté predicando ahora, vamos a violar todas las leyes, no. Las leyes hay que cumplirlas. Si nos prohíben predicar el nombre de Jesucristo, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a obedecer esa ley? ¿Sabe? En el Medio Oriente está prohibido predicar de Cristo Jesús. Y allá tenemos misioneros, cumpliendo las otras leyes del país, pero esas no. Predican el Evangelio de Cristo Jesús. Porque ese es un mandato del Señor. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos. Ya, si me explico, no me vayan a malinterpretar. Pero sí tenemos que cumplir las leyes, siempre y cuando se oponga a las leyes de Dios. Y predicar, y el hecho de no predicar el nombre de Cristo Jesús va en contra de la palabra del Señor. Ayudar al necesitado. ¿Qué tal que nos prohíban ayudar a los necesitados? ¿Lo va a cumplir usted? Tenemos que seguir ayudando al necesitado, ayudando al menesteroso. Dios los bendiga. Esa es la enseñanza. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Esa es la enseñanza que podemos extraer del capítulo 5. Las cosas con el Señor son serias y es necesario obedecer la ley de Dios antes que a los hombres. Dos cosas que debemos meditar esta semana. El grupo, por favor. El consejo de Gamaliel también me llama la atención, donde dice: no sea que nos encontremos peleando contra Dios. ¿Quién que ha peleado contra Dios ha ganado? Nadie. Absolutamente nadie. Ni lo ha hecho, ni lo hará. El Señor es todopoderoso. Así que, repito nuevamente, enseñanzas de este capítulo 5. La historia de Ananías y Zafira nos enseña que las cosas con el Señor son serias. Y también la defensa de los apóstoles delante del Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el consejo de Gamaliel: sigamos al Señor, no sea que nos encontremos peleando contra Él. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, Dios, que a pesar de que fue escrita hace muchos años y para personas de hace muchos años atrás, hoy podemos entenderla a través de tu Santo Espíritu, y nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, nos sigue redarguyendo, nos sigue formando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.
Señor, yo te seguiré, ¿verdad? Vamos a eso. Seguirle hasta el final. Apartado de Él, nada podemos hacer. El Señor es nuestra roca firme y solo en Él encontramos salvación. Tratemos cada día de ser mejores cristianos, de cada enseñanza que recibamos, incluyéndome, porque para mí, yo no estoy excepto, no soy excepción para esto. Al contrario, esto me enseña primero a mí. Primero a mí. Pero cada enseñanza tratemos de retenerla y ponerla en práctica. Entonces, anuncios. No, solo el lunes hay una junta de las mujeres que quieren participar en hacer los eventos que siguen. Ok. En mi casa. Oh, en tu casa. Ok, ya escucharon, en la casa de Yoli el lunes las mujeres se van a reunir para programar todos los eventos a las 6. Y siempre que se hacen esas reuniones pasan un buen momento. Y vamos a nadar también. Oh, vamos a nadar. Ok, vamos entonces a orar para poner en las manos del Señor esta semana. Que el Señor nos ayude. Seguimos orando por Damián, seguimos orando por las diferentes necesidades de la iglesia, seguimos orando por las familias. Es algo que nos hemos propuesto, estar orando siempre por la familia, por todas las familias de la iglesia. Cuando yo hablo y digo iglesia, no me estoy refiriendo nada más al grupo latino porque lo estoy diciendo en español. Me estoy refiriendo a nosotros somos una sola iglesia con 2 servicios en inglés y español. Entonces cuando oramos por todas las familias. Cuando oramos por los enfermos, oramos por todos los enfermos, por las necesidades. Y que el Señor nos ayude a tener una convivencia de amor, así como Él enseña en su palabra. Padre Santo, perdón, ponemos esta semana que comienza, Señor, en tus manos, Dios. Que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Que podamos estar conectados en ti, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las diferentes actividades que tengamos, Señor, podamos estar conectados contigo, Señor, meditando en ti, en tu palabra. Oh Santo Israel, poniendo en práctica lo que tú nos mandaste, compartir la palabra, orar, leer tu palabra, ayudar al necesitado. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo pongo en tus manos esta iglesia, cada familia, cada persona que esté enferma, Señor. Que, oh Santo de Israel, tú puedas poner tus manos sanadoras sobre cada uno de ellos. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén.